Entonces, mis amados hermanos, referente a lo de la palabra del Señor, lo primero es que estamos tomando en poco la palabra de Dios. La hemos oído, de pronto sí, escuchado, pero ¿será que la estamos creyendo? Pregúntele a que tiene al lado, ¿usted está creyendo la palabra que está escuchando? Y ya sabemos qué significa la palabra creer, ¿no? ¿Sí? Creer, que es una vida de obediencia, una vida piadosa al Señor, ¿sí? Entonces, este es el panorama general, pero también de nosotros. Y usted se va a ir preguntando si usted realmente dice, realmente he tenido en poco la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? Cuando usted viene a un culto, escucha y vuelve y sale normal. No tiene que producir un cambio. Lo mismo el tiempo de la alabanza, la adoración, tiene que producir algo en usted, ¿sí? Pero ¿qué se necesita? Un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Lo segundo, no hay fruto, pero si la palabra está siendo predicada, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos, mis amados hermanos? Si somos, bueno, aproximadamente, porque no tengo algo certero, si somos 100, 120 o 80 o 50 miembros de la Iglesia Catedral Vida, pues se supone que esos 40, 50, todos deben estar sirviendo en el mismo sentir. No algunos. Pero ¿qué pasa? Los frutos muestran mucho. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Será que el problema es de la palabra o el problema es del ser humano? ¿Ustedes qué piensan? Del ser humano. Dígale que tiene al lado, de nosotros. Dígale, suyo y mío. El problema está en el ser humano, mi amado hermano. Porque la palabra, si usted cuando la lee es confrontado y no cambia, no es culpa de la palabra, no es culpa de Dios, es culpa de usted o del corazón tan perverso y engañoso que tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro panorama hay? Uy, hermanos, es que no hay tiempo, ¿sí? Pues apenas puedo 10 minutos, apenas puedo 5 minutos, no hay tiempo. Y si el Señor viene, ya no hay tiempo, ahí sí ya no hay tiempo. El tiempo realmente, la Biblia dice que aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y nos lleva la palabra, la misma palabra nos dice que debemos que andar como sabios y no como necios. O sea, la misma palabra nos dice, pero ese es el panorama de hoy día. No hay tiempo. Algunos conocen, saben de pronto versículos, saben de pronto cosas de la Biblia. Se le pregunta y se la responde. Pero no hay entendimiento ni discernimiento. Algo que dice la palabra dice que el conocimiento envanece. O sea, el saber tanto, sí, yo sé que la Biblia, Adán fue creado, Eva, puede saber mucho, mi amado hermano. Pero si no hay entendimiento y no hay discernimiento, pues va a quedar simplemente en un conocimiento, ¿sí? En un conocimiento. A veces yo digo al Señor, es mejor saber poquito, ¿sí? Y realmente pedirle al Señor que lo ayude a entender muchas cosas, porque a veces el tanto conocimiento le produce a uno orgullo, soberbia, si uno no mantiene una relación con el Señor. Y vamos a leer, antes de leer Hebreo, vamos a leer 2 Timoteo 3:16, y para que revisemos realmente, mi amado hermano, la importancia y la necesidad de la palabra. Y usted tiene que entender, si usted quiere amar a Dios o usted está amando a Dios, usted tiene que amar lo que Dios ha hecho. Y una de las cosas que Dios ha hecho tan perfecta es la palabra de Dios. Y vamos a leer, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si no estamos leyendo la palabra, no estamos meditando en la palabra, mi amado hermano, realmente no estamos siendo preparados para servir, para amar a Dios. Porque la palabra, ¿qué hace? Dice que es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige y nos instruye. Y hay otra versión, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir
y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y en otra versión dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mi amado hermano, si la palabra es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar, o redarguir o instruir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está haciendo la palabra lo que tiene que hacer en nuestra vida? ¿Por qué será? Uno, no hay disposición. Sí, no hay disposición. Y dos, la persona del Espíritu Santo, que es la que nos convence, la que está ahí, por aquí no es. Porque la palabra realmente, mi amado hermano, es preciosa, pero cuando no tenemos al Espíritu Santo y no hay disposición en el corazón, por eso es que no nos gusta la palabra del Señor. Entonces, lo primero, mi amado hermano, es que la palabra es inspirada por Dios. Todo, no un versículo, no una parte, todo, mi amado hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Todo nos enseña. Si usted lee Génesis capítulo 1, ahí Dios le va a enseñar. Si usted lee Deuteronomio, ahí Dios le va, en todo momento Dios le va a enseñar, mi amado hermano, en todo momento. Porque la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que nosotros no podemos coger un versículo y decir, ay, este sí, este no me gustó. No, porque todo proviene de Dios. Y le estamos faltando el respeto a Dios, mi amado hermano. Por eso la palabra de Dios no se puede tomar en poco. Debe hacerse con reverencia. Hay una parte en Isaías que dice que ante la palabra de Dios debemos que temblar. Y pregúntese, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿en algún momento usted ha temblado, usted ha llorado, usted se ha sentido compungido, triste? ¿O quedó solamente en una palabra más? Porque eso es lo que debe que producir la palabra de Dios. Y mire, mi amado hermano, que la palabra inspirar, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, viene de una palabra que dice es insuflar. Insuflar habla que es un soplo, ¿sí? Que es divinamente soplado, o sea que Dios completamente inspiró la palabra de Dios a través de ese soplo. Y cuando habla que algo es útil, es porque es provechoso, algo que tiene beneficio, que no le va a hacer daño, al contrario, va a producir en usted frutos valiosos. Por eso está la palabra inspirar y la palabra útil. ¿Y qué hace para que sea útil? ¿Qué nos va a hacer? Dice, nos va a enseñar, nos va a reprender, pero a veces queremos escuchar más a otra persona que la misma palabra de Dios. A veces de pronto queremos leer otro libro que la palabra de Dios. Ojalá en todo el momento, mi amado hermano, usted pueda leer la palabra del Señor. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, un cuestionamiento? Vaya a la palabra del Señor para que Dios mismo se encargue de hablarle, para que Dios mismo hable a su corazón. Y mire que a veces cuando una situación que yo estuve, como estaba molesta, y yo abrí la palabra y dije, Señor, háblame porque ya se me estaba empezando como a dar estrés. Yo le decía, Señor, háblame porque no quiero, yo sé que esto no es tuyo. Y cuando empecé a leer la palabra, hubo una partecita que se me quedó y dice, quiero misericordia y no sacrificio. Realmente era una situación bastante difícil, pero ya entendí y ya se me pasó. Porque eso es lo que hace la palabra cuando hay disposición, ¿sí? Puede ser que no estaba de pronto muy contenta, pero aún así, yo dije antes de que me lleve a pecar, porque estaba molesta. Pero eso es lo que hace la palabra, mi amado hermano, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la palabra nos enseñe, nos reprenda, nos corrige y nos educa. ¿Para quiénes? Dice, los servidores de Dios que estén completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Para hacer el bien. Y mire que segunda de Pedro, vamos a leerlos todos de ahí, en el Reina Valera, dice segunda de Pedro 1:21, vamos a leer fuerte, dice la palabra del Señor, porque
Uy, muy fuerte la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo nuevamente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién estuvo presente? Fueron, dice, santos hombres de Dios. ¿Pero por quién estaban inspirados? Por el Espíritu Santo. Y en la otra versión dice, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. O sea que el que predica la palabra, el que enseña la palabra, ¿por quién tiene que estar dirigido? Y eso es lo que hoy día se lucha, mi amado hermano. Muchas veces se predica la palabra, pero cuando se predica no se está viviendo. Y obviamente la autoridad se da cuando la persona está esforzándose por obedecer la palabra del Señor. Porque ¿quién nos debe guiar constantemente hacia la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces lo primero es eso, mi amado hermano, que toda la palabra fue inspirada por Dios. O sea que cuando usted se siente, no lea, uy, ya leí el capítulo 3, listo. No, acuérdese que usted está leyendo directamente la voz de Dios. Usted se siente y dice, Señor, háblame, Señor, no quiero. Y no le coloque límites a Dios, solamente 5 minutos, Señor, solamente 10 minutos, mi amado Dios. No, Señor, lo que tú quieras hablar, en el tiempo que tú quieras. Eso es necesario, mi amado hermano, para no limitar a Dios. Lo segundo, el enfoque de la palabra. Dice el Salmo 19, 7 al 10, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Le hago una pregunta, si eso hace la palabra, ¿por qué algunos de nosotros no nos hemos convertido? ¿Qué es lo que está pasando? El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, si la palabra es fiel y me puede hacer sabio, ¿por qué a algunos nos falta sabiduría? Vaya preguntándose ahí. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Bueno, ¿y por qué a veces estamos todo el tiempo tristes, enojados, molestos, amargados? Si la palabra dice que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué otro hermano sí puede ver lo espiritual y por qué yo no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si es la misma palabra para mí, ¿qué es lo que está pasando? Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Porque unos desean y viven como si Cristo ya viniera y porque otros no, si tienen la misma palabra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Porque a veces nos gusta hacer más cosas del mundo que lo espiritual. ¿Alguien me puede dar la respuesta? Aunque ya la dijimos. ¿Por qué será que si la palabra ya me indica que ella es la que convierte el alma, que ella es la que hace sabio al sencillo, trae alegría, alumbra los ojos, y por qué habemos cristianos, bueno, entre comillas cristianos, no hay disposición y no está el Espíritu Santo? Porque es que la palabra no miente, mi amado hermano. La palabra es verdadera, la palabra dice ahí es limpia, es perfecta, o sea que somos nosotros. Pregúntese ahí si usted ha estado dispuesto realmente a recibir la palabra y a obedecerla. Pregúntese ahí si realmente el Espíritu Santo está en usted. Porque, mire, muchas de las cosas, casi todo lo que dice la Biblia, no es fácil. Cuando dice que el que tome la cruz, hay que tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. ¿A quién le gusta negarse? Pero ¿quién se lo ayuda a uno a negarse? El Espíritu Santo. Porque esa es la lucha que tiene entre la carne y el Espíritu. Pero el que tiene el Espíritu sabe que eso no está bien y dice, Señor, eso no está bien, no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque está dispuesto, está dispuesto. Entonces, mi amado hermano, el enfoque de la palabra es muy claro. El problema es de nosotros.
¿sí? Que no tenemos disposición. Y si no hay disposición, mi amado hermano, por eso es que muchas veces escuchamos la palabra y salimos igual. No pasa nada. Tercero, 1 Corintios 2, 12 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo tiene que hablar un cristiano? Pues un lenguaje espiritual, mi amado hermano. Y eso se ve por los frutos. No podemos acomodar, dice, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si usted es espiritual, se nota también en su lenguaje, en lo que usted dice, sea aquí, sea afuera, donde usted vaya, el lenguaje espiritual. Por eso es que a veces tomamos en poco la palabra del Señor, porque con lo que hablamos realmente no demostramos que somos espirituales. Entonces, por eso dice ahí, palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A veces queremos nosotros acomodar, ¿sí?, lo carnal a lo espiritual. No se puede. No se puede. Lo espiritual tiene que acomodarse a lo espiritual. Así lo dice la palabra. Así que vaya revisando, entendiendo que la escritura es inspirada por Dios. Ya está el enfoque de la palabra. Depende de nosotros realmente que el enfoque de la palabra esté presente en nuestra vida. Y nosotros debemos que tener un lenguaje espiritual. Espiritual. Por eso dice la palabra que para el hombre natural las cosas espirituales son una locura. Cuando alguien está predicando, eso son locos, porque no entiende. Pero dice que el espiritual sí juzga todas las cosas sin que a él realmente, sí discierne todas las cosas sin que él sea ¿qué? Juzgado. Porque el espiritual constantemente tiene la palabra aquí y dice, eso que hizo esta hermana no está bien, pero aquí lo tiene. O esto que estoy haciendo yo como que no va conforme a la palabra. Porque eso es lo que hace el espiritual. Mire que en otra versión, vamos a leerla, dice, pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Primera de Pedro 2, del 2 y al 3, versículo 2 y 3. Pregúntele al que tiene al lado, ¿usted desea la palabra de Dios? ¿Usted anhela la palabra? Dígale al que tiene al lado. Y esta también es una evidencia si realmente estamos tomando en poco la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Usted alguna vez ha visto un niño cuando empieza a buscar la tetica de la mamá? Eso está desesperado, ¿cierto? Y no la encuentra y busque hasta que ya la mamá logre y el niño encuentra nuevamente. Así nos debe que pasar a nosotros con la palabra del Señor. Hoy no he leído la palabra. Dios mío, tengo que llegar a leer la palabra. Eso debe producir en nosotros. Ahora, ¿alguno le ha dado de pronto sueño leyendo la palabra? Claro. Esa es la lucha. ¿Pero qué hace? Ya me dio sueño, más bien. No, vamos a luchar. Párese, lea la Biblia. ¿Sí? Si usted sabe que no puede leerla mentalmente porque se duerme, hágalo de pie, hágala en voz alta. Pero si hay lucha, mi amado hermano, para orar, hay lucha para leer la palabra del Señor. Pero ahí está mi Dios. Ahí está Dios para ayudarnos en esa lucha. Y mire que dice en otra versión, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor.
Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Cuando usted desea y está deseando más la leche, dice que no adulterada, ¿realmente qué produce en usted? Según la palabra, crecimiento. Por eso dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si hay deseo en nosotros realmente de buscar la palabra del Señor, vamos a ir creciendo. Y mire que cuando hablamos de no adulterada es que sea sin engaño. ¿Y por qué muchos hoy estamos siendo engañados? Porque estamos recibiendo palabra aquí, palabra allá, pero no estamos recibiendo la palabra pura, la que no está no adulterada. Por eso es mi amado hermano, usted y yo debemos que tener la disposición y tener el Espíritu Santo para que cuando nos sentemos a leer esta palabra, a meditar, a estudiarla, se diga, Dios mío, y yo escuché este mensaje, y yo escuché y ¿cómo pude escucharlo así? Porque eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros, mi amado hermano. Por eso dice no adulterada, para que no nos engañen a nosotros, ¿sí? Y mire que la palabra dice que se van a levantar y se han levantado personas que van a traer doctrinas de demonios, doctrinas humanas. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para identificar? ¿Viviendo en la carne? Viviendo en el Espíritu. Por eso es que a todos no se le dice amén o gloria a Dios, aleluya. Primero discierna, primero entienda. Mire que un evangelista que nos acompañó un sábado y vino la primera vez y nos acompañó y él entró de una vez en el momento de la alabanza, la oración y se deleitaba. Y ya lo último terminó y dijo, me gusta la reverencia que tienen en la alabanza y la adoración. Pero ¿quién discierne eso? ¿Quién? Cuando realmente está el Espíritu Santo en la persona. Ahí es donde la persona puede discernir. Pero por eso, mi amado hermano, debemos que ansiar la leche no adulterada. Así que cuidémonos. Gloria a Dios. Y la última, y esta también es muy importante, mi amado hermano. El que ama a Dios obedece su palabra. Ya. ¿Sí? El que cada día se esfuerza por amar a Dios. Y mire que dice Juan 14, dice el 15 primero, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el que no ama a Dios, por eso es que le causa mucha dificultad obedecer la palabra. Ahí está muy claro, desde la misma palabra. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quién es el que ama a Dios? El que tiene los mandamientos y los obedece. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Por eso, mi amado hermano, el amor tiene que ir acompañado de la obediencia. Por eso es que el que viene a culto sabe que realmente ama a Dios y lo obedece. Porque todo lo que hagamos para honrar el nombre del Señor, usted debe que disponerse. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante para entender el tema de la palabra del Señor. Y usted puede revisar si realmente usted está amando a Dios. Porque si usted ama, obedece. Si no, realmente, por eso es que nos cuesta obedecer la palabra del Señor. Por eso dice en Gálatas, voy a leer un momentito, si no lo tengo acá, pero lo voy a leer. Y esta es una de las cosas más difíciles que nosotros debemos que entender. Dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 5. Dice 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso es que día a día
uno sacrifica todos los días su deseo, su propia voluntad para que reine la voluntad del Señor. Ahora sí vamos a mirar Hebreos 4:12. Gloria a Dios. Dice la palabra, leámoslo todos juntos, mi amado hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otra versión dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En otra versión dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Y vamos a meditar en este versículo, vamos a profundizar. Y lo primero es que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y volvemos a una de las preguntas que les dije, si es viva y eficaz, ¿por qué no está haciendo lo que tiene que hacer en nosotros? Y ya lo hemos respondido. Y vamos a mirar algunos versículos cuando habla de que es viva. Si alguien me puede colaborar, lo puede leer. Juan 6:63. Otro puede buscar Salmo 119:25. Y Primera de Pedro 1:23. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Juan 6:63. Usted puede parar, por favor, y lo lee fuerte. Dice la palabra del Señor, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que quien se carga día a día de darle vida a esta palabra en mi corazón, en mi mente, el Espíritu Santo. Ahí mismo lo dice mi amado hermano. El Espíritu es el que da vida. Yo a veces me preocupo cuando yo escucho la palabra y yo no siento nada. Digo, Dios mío, ¿será que estoy mal? Y empiezo a revisar. Porque es que si tiene que producir algo la palabra que yo escuché hoy, mi amado hermano. Si es conforme a la palabra y si la persona que está predicando realmente está procurando cumplir la palabra del Señor. Y dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Salmo 119:25. Si a alguno nos da tristeza, aflicción, ¿qué deberíamos hacer, mi amado hermano, según la palabra? Porque la palabra vivifica. Y si usted lee el Salmo 119, todo el capítulo, usted se da cuenta que nombra mucho vivifícame. Vivifícame en tu justicia. Dice, tus testimonios son mi delicia. Dice, porque con ellos me has vivificado. Vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. O sea que la palabra, mi amado hermano, cuando el Espíritu Santo está, ¿qué trae? Vida. Lo vivifica usted. Eso es lo que hace la palabra. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:23? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Mi amado hermano, cuando hablamos de algo vivo es porque está ahí. Todos estamos vivos físicamente, ¿cierto? Gloria al Señor, estamos ahí. Así debe que suceder con la palabra. Que si hoy escuchamos la palabra, debe producir algo en nosotros. Por eso dice que es viva. Ahora, es eficaz. Algo eficaz es algo que es efectivo, algo que es activo, que produce un
efecto, que es poderoso, que tiene energía, el poder. ¿Y de dónde proviene el poder? De Dios, del Espíritu Santo. Vamos a mirar qué dice Hebreos 11, versículo 3. Dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso el poder de la palabra, mi amado hermano, es tan importante. Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo habló? Escrito está, por el poder de la palabra. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que no debe que apartarse de nuestra boca? La palabra. ¿En qué momento debemos que meditar? ¿Y qué debemos hacer con la palabra? Guardarla y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? ¿Y luego qué va a producir? Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Precioso cuando vemos a través de la palabra que es eficaz, pero cuando está a la disposición del ser humano y está el Espíritu Santo actuando, porque sí produce efectos en nosotros. Gloria a Dios. Romanos 1:16. Vamos a leerlo fuerte. Aquí está, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué no debemos que avergonzarnos? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y por eso nosotros, con la ayuda del Señor, predicamos esta preciosa palabra, alineada a la palabra del Señor, no bajo nuestras ideas, porque el que no tiene el Espíritu Santo predica como a él le parece, mas no como manda el Señor. Por eso es que la palabra de Dios es eficaz, porque sí produce un efecto. Ahora, ya vimos por qué la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero que leamos algo, mi amado hermano, que encontré y me pareció tan importante. Y mientras lo voy a leer, usted imagínese referente a la palabra de Dios. Dice, ahí en el versículo en hebreo, dice: y más cortante que toda espada de 2 filos. Y mire qué es el filo de una espada. Y cuando yo leí eso me sorprendió y decía: uy, Señor, tremendo lo que... Si eso lo hace una espada física como tal, mire lo que debe que producir realmente y lo que hace la palabra del Señor. Y dice, el filo de la espada es una de las características más esenciales y determinantes de este tipo de arma. O sea, mi amado hermano, que cuando la palabra de Dios corta, eso uno debe estar agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque eso va a determinar muchas cosas que yo tengo que cambiar o corregir, pero a veces lo vemos todo lo contrario. Y dice, ya que su borde cortante desempeña un papel crucial en su eficacia en combate. Y así lo dice en el capítulo 6 de Efesios: tomad la espada del Espíritu. Y dice, este borde no solo está diseñado para realizar cortes, también es fundamental en el uso de diversas técnicas de desarme y defensa, que pueden marcar la diferencia en situaciones de alta presión. Por eso, mi amado hermano, la palabra de Dios es nuestra defensa. Cuando usted lo llaman a decir, bueno, ¿usted por qué cree en Dios?
No, pues porque sí, Dios es bueno. No. ¿Qué debemos que utilizar para defender realmente lo que Dios ha hecho en nosotros? La palabra. La palabra me enseña de que Cristo murió por mí y que yo tengo que creer en Él para tener vida eterna. Hay que hablar con la palabra, mi amado hermano. Pero a veces no sucede eso. Nos preguntan y quedamos hasta asustados. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Porque no realmente tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mire, dice, es importante destacar que el filo no se restringe a las espadas. O sea que el que está dispuesto llega y viene de una vez la palabra a su corazón. Y ahí te lo vamos a revisar. Y empieza a decir, Señor, yo pequé, Señor, yo hice esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que produjo la palabra en nosotros, en ese corazón dispuesto. Dice, también poseen un filo cuya configuración determina su capacidad y efectividad. Dice, mantener un filo bien afilado es crítico. ¿Usted cómo está con la palabra? Si le preguntan algo acerca de la palabra, ¿usted está dispuesto a presentar defensa o enseñarle a alguien la palabra? ¿Cómo hago para ser cristiano? ¿Y con qué le digo ahora? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué le digo ahora? ¿Qué es eso de arrepentimiento? ¿Qué es eso de la gracia? ¿Usted conoce la palabra y sabe cómo realmente enseñarle a una persona? Eso es lo que debe hacer un cristiano. Por eso la gran comisión de enseñar, de llevar la palabra, de formar discípulos. Por eso dice, no solo en situaciones de combate, sino también durante actividades de entrenamiento que requieren precisión y rapidez. Un mantenimiento adecuado del filo no solo mejora el rendimiento del arma, sino que también aumenta la seguridad al manejarla. O sea que cuando a usted le pregunten si usted realmente está con la convicción por medio del Espíritu, usted tiene la seguridad y dice, la palabra dice esto. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. No tiene por qué dudar. Dice, minimizando el riesgo de accidentes. Y lo hemos hablado, ¿sí? Tengamos cuidado de no deslizarnos. Por eso necesitamos la palabra del Señor, para oírla, para ser confrontados, para que me redarguya, me diga, uy, yo como que me estoy saliendo del camino. No, vuelvo otra vez al camino. Porque nosotros tenemos que tener realmente, mi amado hermano, la palabra del Señor todos los días. Dice, cuidar el filo es vital para asegurar su longevidad, que es el periodo de tiempo, y eficacia. Se recomienda limpiarlo y lubricarlo regularmente con productos adecuados, lo que ayuda a prevenir la oxidación y la corrosión. También es esencial proteger el filo de impactos y caídas, ya que cualquier daño podría comprometer su rendimiento y la seguridad del usuario. Un día que usted no lea la palabra, un día que usted no medite en el Señor, un día que realmente no sea confrontado, puede ser muy grave. Puede ocurrir graves accidentes espirituales, ¿no? Y no sabemos si también físicos. Yo quería le decía a mi mamá, toca ya, o sea, ya 100% de ahora en adelante, pedirle al Señor la sabiduría y el discernimiento en todo. Porque alguien puede estar pasando y pues se cayó alguien, Dios mío, y se murió ahí. A veces, mi amado hermano, hacemos tantas cosas sin la dirección del Señor. Muchas cosas, muchas. ¿Pero por qué? Porque realmente hemos descuidado la palabra del Señor. Y el Señor se avisa a través de su palabra. A través de la comunión con Cristo, Él nos avisa. Y mi amado hermano habla que es más cortante que toda espada de dos filos. Es un ataque rápido y mortal, eficiente en penetrar y perforar. ¿Alguno de ustedes, cuando recibe la palabra, se ha sentido confrontado? Y usted dice, Dios mío, yo estoy pecando en esto. O Señor, yo cometí este error. ¿Por qué? Porque afecta el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso lo dice el versículo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sí nos conoce profundamente y por eso la palabra revela lo que está oculto. Y si usted lee ahí en Hebreos capítulo 4, en el versículo siguiente, el 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es lo que hace también la palabra, mi amado hermano. Que usted la lee y dice, el Señor sabe. Claro, el Señor lo sabe. Y por eso a través de la palabra realmente revela lo que está oculto. Y por eso en Efesios 6:17 habla de tomar la espada del Espíritu. Y si usted lee todo el capítulo, lo importante que uno estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza para realmente luchar con esta carne, luchar contra el mundo, contra el enemigo, pero por medio de la palabra del Señor. Y mire que cuando habla dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. O sea que cuando la palabra de Dios llega, ¿será que llega por una partecita y no de otra forma? Como, según lo que leímos, ¿cómo llegará la palabra? Dice que penetra ahí todo, profundo, mi amado hermano, todo, hace el cambio. Por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, porque esa misma palabra que penetra tiene que empezar a hacer algo en todo el ser humano, en todo el ser. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, el que ama y guarda la palabra, ¿para qué se está preparando? Para la venida del Señor. Todos los días. No sabemos en qué momento regresa, pero sí tenemos que estar preparados todos los días. Y la palabra nos ayuda, como lo leíamos ahorita, a revisar si estamos en el camino. Y si nos estamos desviando, ella misma, si tenemos un corazón dispuesto, ella misma nos va a volver al camino. Y en Efesios 4:16 dice, y esto habla también de la iglesia, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi amado hermano, si todos caminamos en el mismo evangelio, en la misma palabra, créame que todo el cuerpo, que Cristo es la cabeza, todo el cuerpo, ¿cómo va a estar? Unido, va a ser concertado. Entonces, si mi hermana Martica está de pronto haciendo algo que no le agrada a Dios, pero como estamos en el mismo sentir, yo voy de Martica no se va a poner brava. Martica, la palabra dice esto, porque estamos en el mismo sentir, porque estamos creciendo, y dice edificándose en amor. Y en otra versión dice, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Y mi amado hermano, por eso es que cuando corta realmente, uno evidencia y dice, la decisión que voy a tomar no está bien, porque usted hace diferencia entre una decisión carnal y una decisión que sí es espiritual. Por eso es que nos equivocamos mucho, porque a veces realmente leemos la palabra por información, pero no tenemos un corazón abierto. Decirle, Señor, tengo que tomar una decisión urgente, ayúdame, para que realmente podamos tomar decisiones y hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Y duele. Muchas ocasiones duele la palabra cuando llega, pero luego produce gozo. Gracias, Señor, porque no cometí ese error. Por eso es la palabra también, mi amado hermano. Y mire que cuando habla de las coyunturas, dice que son los puntos de unión entre dos o más huesos. Y ahí está un tejido graso que es el tuétano. O sea, que es algo muy profundo, y que solamente puede llegar ahí Dios. ¿Sí? Dios. O sea que, pero no es lo mismo. El tuétano y las articulaciones, que son la misma coyuntura, no son lo mismo. Pero el tuétano se halla dentro de los huesos. ¿Sí? Pero mire hasta dónde llega la palabra del Señor. Cuando uno realmente dice, Señor, no me gusta, pero ayúdame a recibirla y a ponerla por obra. ¿Sí? Entonces, realmente, mi amado hermano, solo Dios puede llegar a las profundidades. Señor, examina mi corazón. Gloria a Dios. Y finalmente, mi amado hermano, sigue diciendo el versículo,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me pareció bastante bonito cuando dice, y discierne, viene una palabra que se llama críticos. Cuando uno realmente empieza uno a juzgar, si uno, y dice, Dios mío, yo estaba pensando esto, y mira la palabra totalmente diferente. Juzgar entre qué, entre lo que realmente es espiritual y en lo que es carnal. Por eso, mi amado hermano, todas las decisiones que vaya a tomar, primero consúlteselas a Dios. Y dígale, Señor, si esto es una decisión carnal, quítala de una vez, Señor. Aunque obviamente muchas cosas se pueden discernir. Y mire, ya hemos conocido este versículo, Jeremías 17:10, que cuán engañoso y cuán perverso es el corazón. Le hago la pregunta, ¿usted se cuida de usted mismo? ¿Usted cuida realmente de su corazón realmente? Por eso dice la palabra que en mi corazón he guardado tus dichos. O sea que la palabra nos ayuda realmente a no pecar contra el Señor y nos ayuda a revisar, esto no está bien. Y mire que dice, vamos a mirar Jeremías 17:10. Gloria a Dios, a terminar el versículo. Dice la palabra del Señor, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mi amado hermano, es necesario cada día, la palabra dice, entregarle nuestro corazón a Dios. La Biblia lo dice, dame, hijo mío, tu corazón, o sea, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es muy engañoso, es muy perverso. Salmo 139:2, es el versículo que les dije ahorita. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Tan precioso el Señor dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por eso es que cuando llega la palabra de parte del Señor, mi amado hermano, es necesario recibirla. Porque Él lo conoce todo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando hablamos de intenciones, dice la palabra enoia, es qué lo motiva a usted, ¿sí? A hacer lo que hace, el enfoque. Porque a veces, mi amado hermano, uno confunde mucho la emoción, ¿sí? Con la parte espiritual. Y por eso es que el evangelio no es de emociones. Porque a veces, bueno, unos arrancan con emocionado, quiero servir, quiero esto, pero al momento pasa algo y se desanimó y ya se apartó. Por eso es necesario, mi amado hermano, que el Señor cuando penetre también diga, ¿tú por qué vas a ir a ese lugar? ¿Tú por qué vas a hablar con esa persona? Oye, Señor, de verdad. Porque Dios sí conoce la intención de nuestro corazón. Y como nuestro corazón es tan engañoso, por eso debemos preguntarle al Señor. No, pero es que, Señor, solamente voy a ir allá a compartir esto, solamente. Pero uno no sabe de qué lo está librando el Señor. Por eso hay que preguntarle al Señor, ¿qué lo motiva? Dios sí sabe. Y si realmente no es algo que sea espiritual, es mejor no, para no pecar contra el Señor. ¿Y qué es lo que hace este versículo, mi amado hermano, en nosotros? Diagnostica nuestra condición espiritual. Por eso lo que hicimos al inicio, una revisión realmente de cómo estamos delante de Dios, ¿sí? Y la palabra del Señor, esa palabra que es pura, que lo leímos, esa palabra que es recta, que es perfecta, pero no depende realmente de la palabra, porque la palabra ahí está. ¿Para quiénes? Para aquellos que realmente la quieren recibir, la quieren guardar y quieren vivir una vida de obediencia. Entonces, mi amado hermano, como conclusión, dice la conclusión, la palabra sin el Espíritu es una palabra más. Por eso cuando usted venga a recibir la palabra, si la palabra realmente es de sana doctrina, recíbala, dígale, Señor,
Y si usted de pronto está indispuesto o de pronto tiene sueño, o empiece usted a luchar y dice, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero estar dispuesto, yo quiero tener mis ojos abiertos, yo quiero estar, empiece a luchar, mi amado hermano, porque recuerde que sin el Espíritu y sin la disposición va a ser otra palabra más. La Biblia la leemos, pero ella nos lee a nosotros. Cuando usted se acerca, por eso dice que es un espejo. Cuando usted se acerca y dice, Dios mío, yo estoy mal. Cuando dice realmente que nuestra vida realmente es, que Él conoce nuestra condición, que nuestra vida es como neblina, lo dice, tanta misericordia con nosotros. Si aprendemos a amar la palabra, no nos dejaremos engañar. Lo que hablábamos ahorita de desear con ansias la leche espiritual no adulterada. Para eso necesitamos del Espíritu Santo. La palabra no es el problema. Dígale que tiene al lado, eres tú. Porque la palabra, como ya leíamos, mi amado hermano, es perfecta. Convierte el alma, hace sabio al sencillo. O sea, la palabra no es el problema. Al contrario, es útil, es beneficiosa, es provechosa. El problema somos nosotros. Y a veces de pronto sucede que cuando escuchamos la palabra, no, esa palabra no es para mí. No, si es de sana doctrina y va conforme a lo que manda su palabra, es para usted. No sabemos de qué Dios lo está guardando más adelante. Toda la palabra, por eso toda la palabra es inspirada por el Señor. Y uno tiene que tener en poco la palabra del Señor. Y lo más importante, mire que dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Acuérdese que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. El que dice que ama a Dios debe obedecer su palabra. Así lo dice. El que ama a Dios debe estar atento a su venida. El que ama a Dios debe cada día forzarse para ayudar y amar al prójimo. Entonces, mis amados hermanos, la importancia que tiene la palabra de Dios, pero recuerde, cuando hay un corazón dispuesto y un corazón realmente que está dirigido por el Espíritu Santo. Si quiere anote estos versículos, puede meditar en la casa acerca de la importancia de la palabra de Dios. Muy precioso, mi amado hermano, cuando usted empieza a meditar y a reflexionar. Isaías 48 habla que la palabra de Dios es eterna, la que permanece para siempre. Los libros pasan de moda, pero realmente la única palabra, ¿sí?, preciosa, hermosa, que no pasa, es la palabra de Dios. Usted puede leer un capítulo hoy, ayer aprendió algo, pero si lo vuelve a leer, el Señor le enseña algo hoy. O sea, es algo muy precioso. Proverbios 35 habla sobre que la palabra es verdadera. Por eso no crean todo lo que le digan. Primero, la palabra del Señor. Salmo 119, 105 habla de que es luz. Salmo 119, 11 nos aleja del pecado. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 8, 31 y 32, ahí es el 32. Habla sobre conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es muy precioso, mi amado hermano, porque cuando usted escucha la palabra, usted también tiene libertad para entender que Cristo nos ha hecho libres, pero a través del poder de la palabra. Así que vamos a colocarnos en pie, mis amados hermanos, y cierre ahí sus ojos, y al inicio revisamos y medite un poco cómo está la cercanía realmente hacia la palabra, cómo está su disposición y lo más importante, si usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando leíamos en Josué la importancia de hacer conforme a lo que en ella está escrito, o sea, la palabra se debe obedecer cada día en todo, en todo. Usted va aprendiendo, va escuchando y debe que obedecerla. Así que si es necesario, usted ahí pídale perdón al Señor, porque realmente hemos tenido en poco la palabra del Señor. Muchas veces la escuchamos y
Nos vamos y no pasa nada en nuestra vida. Pero si la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante, es porque debe producir cada día en nosotros un efecto